¿Alguna vez has estado hablando acerca de un tema y alguien cercano a ti te ha dicho, tienes que parar? Y luego analizando las cosas, tu conciencia te dice, Mandy, tienes que parar. Pero el camino no continúa. Y encuentras que estás compartiendo algo que no ha sido simplemente inspirado por ti, sino que sabes que alguien desea que tú pues lo compartas. ¿Recuerdas que hace unos días hablábamos acerca de cómo Pablo, testificándole a algunas personas que aparentemente eran discípulos, y ahora les testifica acerca de Jesús, y ellos pues son bautizados en su nombre y reciben el Espíritu Santo? Pablo continúa su ministerio. Y una de las cosas que me sorprende es que la palabra dice que Pablo se encontró en la sinagoga y habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca de qué, del reino de Dios. Sí, hablaba acerca de cómo ha sido algo muy novedoso a través de las redes que muchos cristianos han estado hablando acerca literalmente del reino de Dios, especialmente cuando en el mundo entero hay dificultades y hay problemas, porque los gobiernos en diferentes países como el nuestro, Cuba, o como el país en el que hoy vivo, Estados Unidos, han habido manifestaciones y hay un montón de situaciones que han desestabilizado la vida de familiares de diferentes lugares del mundo. Y esto pues es algo muy actual. En Cuba, los cristianos hablando de cómo los cristianos no se involucran porque el reino de Jesús pues no es de este mundo, y aquí pues cristianos y no cristianos hablan acerca de una marcha de que no se quieren a un rey, y se ha buscado hablar de un tema político como adornándolo con temas muy religiosos. Y en verdad nos vemos pues de alguna manera obligados a hablar y a discutir. Pablo lo hizo. Estuvo por espacio de varios meses en una sinagoga de una persona llamada Tirano. Estuvo discutiendo acerca del reino de Dios. Sí, tenemos un rey, es Jesús, y los cristianos en cualquier lugar del mundo donde vivamos tenemos por responsabilidad testificar acerca de ese rey soberano, que es quien gobierna y reina sobre los reyes de este mundo y sobre los gobernantes también. Sí, sería bueno que tú y yo, aunque no somos muy diestros en temas de la política, pues si no vamos a hablar de ella, tampoco hagamos teología. Y si en verdad como cristianos hemos sido enviados a hacer teología y a testificar de un rey que gobierna y reina sobre los demás, pues entonces prepárate teológicamente tu vida y luego tendrás oportunidad de testificar acerca de cómo es tu responsabilidad en cuanto a los gobiernos del lugar donde tú y yo vivimos. Se encuentra que Pablo estaba discutiendo sobre el reino de Jesús. Y ocurrió en aquel tiempo que algunas personas se endurecieron y no creyeron en lo que Pablo decía, maldiciendo ellos el camino delante de la multitud. Y Pablo se apartó entonces y separó de ellos a los discípulos. Sí, cuando tú y yo hablamos acerca del reino de Jesús, el reino de Dios, muchas personas se van a endurecer y no van a creer que Jesús reina y gobierna. Y no van a creer tampoco de que evidentemente si estamos hablando de un rey tenemos que hablar por necesidad de asuntos que tienen que ver con las políticas del gobierno de las naciones y cómo éstas deben responder también a los principios que Dios vino a establecer este mundo por medio de Jesucristo. Ese es el deber de la iglesia, y es por eso que a los cristianos en el primer siglo les perseguían, porque ningún gobernante quería escuchar que hubo alguien que vino a este mundo para imponer un reino de manera diferente al de ellos. A Jesucristo mencionaba que cuando fueron y le crucificaron, una de las palabras que usaron los judíos para mover a que alguien firmara ese acuerdo de su crucifixión, le dijeron: cualquiera persona que se nombre a sí mismo rey es un opositor del César. Y así es como le dicen a las personas que hablan de política, reclamando el derecho de las personas que tienen necesidad. Les consideran opositores. En mi país, Cuba, si un cristiano se levanta y habla acerca de cómo los que están gobernando usan de políticas que son contrarias a la voluntad de Dios, que son capaces de abusar, que son capaces de maltratar, que son capaces de encarcelar
no solamente a personas adultas, sino incluso a jóvenes o a niños menores de edad. Lo están haciendo y abiertamente. No lo hacen ahora, lo han hecho desde hace mucho tiempo. ¿Y qué ocurre? Que por mucho tiempo la propia iglesia, que de alguna manera, por alguna razón, recibió por tradición y heredó el que los cristianos no se meten en la política, no se mezclan con la política. Es más cómodo estar en un lugar, en un templo, y tener el permiso del gobierno para reunirse en un templo. Ahí están tranquilitos, no hacen nada, no se involucran en ningún tipo de problema, están calladitos, los tienen cantando y alabando al Señor. Pero cuando ven algo en la calle o en el trabajo o en la escuela, si es algo que el gobierno lo ha impuesto de manera negligente y lo ha hecho como una imposición y que ha violado o ha robado el derecho de las personas del pueblo, no solamente los que son creyentes, sino de todas las personas, tus vecinos, tus familiares, tus amigos, que pueden verse siendo abusados porque viene una persona con autoridad para multarle cuando hay simplemente necesidad para proveer para el hogar, una persona que está enferma o que está limitada por su capacidad o por su edad, y se dispone a hacer simplemente una labor, una tarea que pueda generarle ingresos suficientes para volver a casa y proveer para los suyos. Eso lo han convertido en una ilegalidad. Y viene alguien y aparte de quitarle las cosas que esa persona adquirió con esfuerzo y con sacrificio, entonces le ponen una multa y si no la paga pues pueden llevarle preso. Y eso son leyes, como dice la Escritura. Hay de aquellos que dictan leyes para oprimir a los pueblos. En mi país creo que es uno de los países donde más leyes se imponen de este modo. Y como los cristianos no se meten en política y no hablan de eso, calladitos. Así es como el gobierno los quiere. Pero cuando alguien se levanta, y no estoy hablando de levantarse con armas, estoy hablando de levantarse con su voz y con la disposición y la valentía de reclamar el derecho por ellos y por los que están en esa condición, puede que alguien los vea y comience a señalarles como que son celotes o como que son politiqueros o como que son cuantas cosas. Y en realidad lo triste y penoso es que después esas mismas personas hacen lo mismo, se involucran a decir las mismas cosas y hacer o hablar de los mismos temas que otros lo han hecho. Pero la Biblia es clara. Pablo estuvo en un sitio por más de 3 meses discutiendo acerca del reino de Dios. Y este creo que es el mismo espacio, la misma situación, la misma experiencia que está viviendo el pueblo de Cuba y muchos pueblos alrededor del mundo. Los cristianos discuten acerca del reino de Dios. Sí, un reino justo que desprecia literalmente la maldad de los hombres, que a los gobiernos y a los gobernantes les llama a contar, les llama a arrepentirse. Pero esto quizás no solamente que haya endurecido a algunas personas en el pasado, algunos fueron endurecidos no creyendo, también maldijeron el camino de, ¿quiénes son los del camino? Maldijeron el camino delante de la multitud. El camino es Jesús, Él es el camino. Jesucristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y los del camino, que eran los que seguían a Jesús, era como lo llamaban en aquel tiempo, fueron muchas veces criticados porque no se entendía que ellos estaban viviendo en un mundo en el que en aquel momento el gobierno que imperaba era Roma. Muchas personas creyeron que la actitud de los cristianos no debería ser involucrarse en hablar de esos temas y en discutir de estos temas. Pero recuerden, Pablo, que era uno de los que perseguía a la iglesia para hacerle daño, ahora es uno de los que defiende la fe que antes perseguía. ¿Y a dónde fue Pablo? Fue literalmente la persona que, siendo llevada delante de reyes y de gobernantes, expuso públicamente acerca de Jesús, quien es el Cristo, el rey no solamente de los judíos, el rey de reyes y señor de señores, quien se sentó a la diestra del Padre con todo poder y autoridad, sobre todo principado y sobre todo poder y potestad, sobre el diablo, los demonios, sobre los reyes y los gobernantes del mundo. Y esta es la realidad del evangelio que predicamos, el evangelio del reino de Dios. Esta es la verdad. Sí, nos involucramos en muchas cosas. Pablo no solamente estuvo allí por el término de varios meses, dice que más adelante, mientras Pablo continuó en ese lugar por espacio de 2 años, de manera que en todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra de el Señor Jesús. Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de manera tal que se llevaban a él los enfermos
y las personas que estaban pasando por necesidades vieron cómo de manera sobrenatural Dios obraba sanidad a favor de las personas que allí se encontraban. Y ayer hoy compartí un video de algo que está ocurriendo en Cuba y que ocurre en el mundo, pero en mi país, Cuba, hay muchas dificultades con medicamentos y con la atención médica. Los hospitales tienen un montón de problemas, no hay higiene en los hospitales, los baños no sirven, están llenos de suciedad, están rotos, están destruidos, y eso es penoso. Pero no solamente que no hay condiciones para las personas que están hospitalizadas, es que no hay medicina en la farmacia. Y sin embargo, quizás ahora mismo hablen de que haya una penosa situación con un supuesto bloqueo, y es el embargo que tiene el país de Estados Unidos contra Cuba por deber y por no pagarle a los países, incluidos Estados Unidos, las cosas que ellos han estado durante años negociando a su antojo. Y es triste. Esto es un tema que es muy medular en nuestro país. Sin embargo, pues hay quienes se han dispuesto a colaborar, a proveer muy escasos los medicamentos, pero ha llegado de alguna manera a ser distribuidos y utilizados, y hay también personas que disponen su tiempo y sus capacidades y su conocimiento para usarlo en beneficio de las personas vulnerables y necesitadas del país. No solamente cristianos, hay quienes no son cristianos, pero saben y entienden que es una necesidad para las personas que están pasando por enfermedades y por padecimientos terminales, y por otros que quizás, pues, aunque no sean tan graves sus enfermedades, también es muy doloroso tener que enfrentarse a las dificultades de la vida con la salud quebrantada. Dios se dispone a que como iglesia nosotros también nos preocupemos por sanar a las personas, por ayudarles y por acompañarles en su necesidad, por visitar a los presos, a los huérfanos, a las viudas. Esta es parte de la labor de la iglesia, pero también es parte y una función natural de la iglesia que pueda hablar acerca de la maldad y del pecado, todo aquello que no es del agrado de Dios y que hace tanto daño. Lo que ocurrió allí en aquel tiempo fue algo maravilloso, y eso pues vuelve a repetirse en nuestro tiempo también. Es algo que nosotros tenemos por obligación que entender, y hay quienes no van solamente a endurecer su corazón contra eso, van a criticar a los del camino, porque estarán dispuestos a levantar su voz y a defender al justo y defender al necesitado, y ponerse en desacuerdo con aquellos que, haciendo el mal, pues no solamente ofenden a Dios, sino que también lastiman a las personas con necesidad. Y esta es una verdad que nosotros a veces nos hemos silenciado. Para todos aquellos que defienden de alguna manera el criterio de que los cristianos no se involucran en la política, están muy equivocados. La realidad es que el reino de Dios, que por medio de Jesucristo, y nosotros como iglesia somos su cuerpo, tiene que conocerse, tiene que darse a conocer. Y para ello voy a hablar sobre esto en el próximo video. Dios les bendiga.